¿Estamos ya, hermano? Muy bien, hermanos, estamos en nuestra clase de los viernes y vamos a continuar con ese tema interesante del pacto de gracia. El miércoles pasado llegamos hasta la letra C.4, que son las características del pacto, y como repaso vamos a mencionar solamente las características que estudiamos. Es un pacto de gracia. No lo merecemos, el Señor lo estableció con nosotros por pura misericordia. Es un pacto trinitario porque las tres personas del ser divino intervienen: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un pacto eterno que no puede ser quebrantado. Y en cuarto lugar, es un pacto particular, no universal. Explicamos que es particular en el sentido de que solamente se establece con el pueblo de Dios y no con todas las personas de todo el mundo. Pero también es universal en el sentido de que abarca a todos los elegidos que están en todas las naciones. Y vamos a empezar en el número 5, la quinta característica del pacto de gracia. El pacto es básicamente el mismo en la antigua y nueva dispensación, es decir, en el Antiguo y Nuevo Testamento, aunque la forma de su administración cambia. La promesa básica del pacto es siempre la misma. ¿Lo recuerdan? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Vamos a leerlo allá en Génesis 17, versículo 7. Ahí leemos que dice la palabra: y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte por Dios y a tu descendencia después de ti. Ahí está la promesa básica, esencial. Éxodo 19:5 igual. Éxodo 19:5, ahí leemos lo siguiente. Dice así: ahora pues, si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, ahí viene, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él será nuestro Dios. Deuteronomio 29:13, vamos a ver qué dice ahí Deuteronomio 29:13. Dice ahí la palabra lo siguiente. Podemos leer desde el versículo 10, donde Dios dice que todos los israelitas, mayores y menores, sus tribus, ancianos, oficiales, niños, estaban delante de la presencia del Señor. Y dice en el 12: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Ahí está entonces. Y bueno, esa es la misma promesa en el Nuevo Testamento. Pues vamos a leerlo en Hebreos 8:10. Hebreos 8, versículo 10, dice lo siguiente. Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y les seré por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, aunque el pacto es básicamente el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento, su forma de administración cambia, ¿verdad? La forma es la que cambia, pero la promesa esencial, básica, fundamental es la misma. El Evangelio representa el contenido del pacto y es el mismo en ambos testamentos. Entonces, ¿cuál es el contenido del pacto? Tanto Antiguo y Nuevo Testamento. El Evangelio.
Vamos, bueno, Génesis 3:15 ya lo sabemos, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué se estaba prometiendo allí? Que algún día de la simiente de la mujer, de la simiente de los hijos de Dios, iban a ser uno que iba a derrotar a Satanás. Y ese uno, pues sabemos que es el Señor Jesucristo. Bueno, ese evangelio del antiguo es el mismo en el nuevo, porque en Gálatas 1:8 leemos lo siguiente. Escuchen cómo dice ahí el apóstol. Gálatas 1:8. Más si, un momentito, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces solamente hay un evangelio. Y en Gálatas 3:8 nos dice cuál es ese evangelio. Pero no solamente nos dice cuál es ese evangelio, nos dice que ese evangelio es el mismo que Dios le entregó ¿a quién? A Abraham, el patriarca. Génesis 3:8 dice: y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano, ¿qué cosa? El evangelio a Abraham. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el contenido del pacto de gracia? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El evangelio, el mensaje acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el modo en que Abraham obtuvo la realización de la promesa del pacto es también el mismo en que los creyentes del nuevo la obtienen. ¿Cómo entonces Abraham recibió la promesa del pacto? ¿Cómo nosotros la recibimos? ¿Cómo Dios llega a ser nuestro Dios? ¿Cómo Jesús llega a ser nuestro Salvador? ¿Cómo somos salvados? Por medio de la fe, por medio de la fe. Y eso es lo que vemos allá en Romanos 4, del 9 al 25. Es un pasaje muy largo, pero podemos repasar algunos versículos de manera rápida para mirar lo que ahí aprendemos sobre la forma de recibir la promesa. Empezando en el 9, Romanos 4:9 dice: y Abraham recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea atribuida justicia. Entonces, ¿cómo Abraham recibió la señal de la circuncisión, que era el sello de la justicia de la fe? Pues por la fe, ¿verdad? Por la fe. Noten cómo dice allá en el versículo 13: porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Ok? Y ahora si vamos a Gálatas 1:8, Gálatas 3, que leímos hace un momento, en el versículo 7 al 9, volvemos a aprender que la forma, el modo de recibir la promesa es por medio de la fe. Dice allá en el versículo 7: sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Versículo 9: de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Ahí lo tenemos. Además, termina diciendo el doctor Berkhoff en este libro: el mediador es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí lo tenemos. Entonces la forma ha cambiado, pero la promesa básica es la misma. El contenido es el mismo, el evangelio. Y el modo en que se recibe, por medio de la fe, la promesa es el mismo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Además, el mediador es el mismo.
No puede haber otro mediador si el mediador es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, eternamente. Pero ¿cuál sería entonces la forma en que se diferencia el pacto de gracia en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, hay muchas formas, pero una de ellas sería que Dios había establecido su pacto primariamente con una sola nación. Ahora es con todas las naciones. Otra diferencia sería que Dios había mandado a Abraham que como sello del pacto de gracia practicaran la circuncisión. En el Nuevo Testamento ya no hay más circuncisión. Ahora el sello del pacto de gracia que corresponde a la circuncisión es el bautismo. Y así podemos multiplicar las diferentes formas en que se diferencian uno y otro, pero el pacto, la esencia es el mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Esta es la quinta característica del pacto de gracia. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el número 6. El pacto es condicional e incondicional. ¿Recuerdan que el miércoles hablamos sobre eso un poco? Vamos a ver qué significa. El pacto es claramente condicional porque depende de la garantía de Jesucristo. ¿Qué quiere decir condicional? Bueno, usamos esa palabra de diferentes maneras, pero en la casa con los hijos podemos decir, ¿quieren comer helado? Y los niños que dicen, no, no queremos, ¿verdad que no? Dicen, sí, sí queremos. Entonces el padre o la madre le pueden decir, vamos a ir a comprar helado, pero si ustedes hacen esto o lo otro. Esa es la condición. Esa es la condición de que si hacen lo que les mandan primero, entonces podrán ir a comer helado. ¿Ok? Entonces, el pacto es claramente condicional porque depende de la garantía de Jesucristo. En otras palabras, el pacto de gracia no se puede realizar a menos que haya alguien que lo garantice. Y el que lo garantiza es Jesucristo, por medio de su persona, por medio de su obra de salvación. Entonces, el ingreso consciente del ser humano al pacto, como una comunión de vida, es condicional porque depende de la fe. ¿Cómo puedes entrar al pacto? El Señor Jesucristo solamente te agarra y te avienta, por así decirlo, dentro del pacto de gracia. No, Él ha dado el requisito. ¿Lo recuerdan? La clase pasada, uno de ellos es la fe. Esa es la condición. ¿Cómo puedes entrar al pacto de gracia? Pues de la misma manera que entró Abraham y de la misma manera que entraron los santos del Nuevo Testamento. Es la misma condición que nosotros tenemos para entrar al pacto de gracia, por medio de la fe. Y dice que entonces es condicional porque depende de la fe y la continua participación de las bendiciones del pacto dependen del constante ejercicio de esta. Es decir, estando en el pacto, ¿cómo puedes tú disfrutar continuamente de todas las bendiciones del pacto? Pues ejerciendo tu fe. Entonces, en un sentido podemos decir que el pacto es condicional porque depende de la persona y la obra de Cristo, y también es condicional porque para entrar al pacto depende de la fe y de que sigamos ejerciendo la fe estando dentro del pacto. ¿Ok? Al mismo tiempo, dice el doctor Berkhof, no existe una condición en el pacto que pueda ser considerada meritoria. En ese sentido, el pacto es incondicional. Claro, porque explicamos que la fe no puede ser una condición meritoria que gane nuestra entrada al pacto, porque ya la misma fe es un regalo de Dios. Dios mismo da la fe. ¿Recuerdan lo que dijo San Agustín? Da lo que mandas y manda lo que quieras, ¿verdad? Es decir, Dios da la fe. Entonces es un requisito. Tenemos que creer
pero de ninguna manera es meritoria, de ninguna manera gana nuestra entrada al pacto. Se convoca al pecador a arrepentirse y a creer, pero su fe y arrepentimiento no logran absolutamente ningún mérito para recibir las bendiciones del pacto. Entonces, el pacto de gracia se puede decir es condicional y es también incondicional. Es condicional porque depende de la obra de Cristo. Es condicional porque necesitamos creer y ejercer la fe. Pero al mismo tiempo es incondicional porque no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Cristo, y porque la fe y ejercer la fe no es meritorio. Es un regalo de Dios, algo que Dios mismo nos da. Y en ese sentido el pacto es incondicional. ¿Algo que agregar, hermanos, hasta este momento? Pastor Rubén, ¿algo que agregar a esta característica? Ok, muy bien, entonces continuamos con el número 7. Se puede decir que el pacto es un testamento. Un testamento. De alguna manera, cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es un testamento. Hermano Julio, ¿ya hiciste tu testamento? No. Hermano José, hermana, ¿ya hicieron su testamento? Yo no lo he hecho tampoco. Pastor, ¿ya hiciste tu testamento? Tampoco. Entonces, de alguna manera todos tenemos una idea de lo que es un testamento. Es como dejar nuestra herencia, ¿verdad? A algo, ¿verdad? Pero eso lo tienes que redactar y lo tienes que firmar. ¿Y cuándo entra en efecto el testamento, hermanos? Pues cuando morimos, ¿verdad? Cuando morimos, entra en efecto el testamento. La última voluntad también se dice, ¿no? Entonces, el testamento es dejar la herencia a alguien, firmar y decir, cuando yo muera, entonces esta es mi voluntad. A Matías le va a tocar una silla, a Grace, a Jay le va a tocar una cama, y así, ¿verdad? Vamos repartiendo todos los bienes. Entonces, menciono esto para entender que se puede decir que el pacto es un testamento. Veamos cómo es un testamento el pacto de gracia. El pacto es, por supuesto, bilateral. Recuerden, bilateral significa que tiene dos laterales, ¿verdad? Bi significa dos en este caso. Bueno, los que ven fútbol, hermano José, yo sé que le gusta el fútbol, y entonces, hermano José cuando era joven jugaba de lateral derecho, pero también hay un ¿qué? Un lateral izquierdo. ¿Se dan cuenta? O sea, un lateral es un jugador que juega de un lado, ¿verdad? Y el otro del otro lado. Entonces, el pacto es, por supuesto, bilateral. Es decir, constituye un acuerdo entre dos partes. Un pacto estrictamente unilateral, que solamente tenga un lado o una parte o un integrante, es una contradicción de términos. Pues yo no puedo decir voy a hacer un pacto conmigo mismo, ¿verdad? Un pacto, por definición, es algo que estableces con una persona más, que se establece entre dos o más personas. Sin embargo, existe un modo de poder decir que el pacto de gracia es unilateral. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En su origen, unilateral, otra vez, que solamente tiene un lado, un integrante. En su origen, el pacto posee sencillamente un orden o carácter divino por el cual Dios comunica sus bendiciones al ser humano. Claro, ¿quién establece los términos del pacto? Las estipulaciones del pacto, el orden en el pacto. ¿Quién lo establece? Dios lo establece todo, el hombre no. El hombre solamente es recipiente, por así decirlo. Además, en el pacto Dios provee en forma libre todo lo que Él demanda. Por eso decíamos hace rato y la clase pasada que nada es condicional y meritorio en el pacto de gracia, porque todo lo que Dios nos manda, Él nos lo da, Él lo provee. Y no solamente eso, sino que Él nos ayuda para que podamos hacer lo que Él mismo manda. ¿Ok?
Y dado que el pacto es una disposición libre y soberana de parte de Dios, es decir, nadie lo obligó a entrar en pacto. Él es soberano, está por encima de todos. Él dijo, quiero hacer un pacto, estos son los términos. Eso es lo que significa, es una disposición libre y soberana de parte de Dios. Entonces se puede decir que es un testamento. Pero ¿cómo llegamos a testamento ahí? Pues porque Dios dice, mi voluntad en el pacto es que los que tengan fe en mi Hijo Jesucristo serán los herederos de la salvación. La última voluntad de Dios, por así decirlo, fue que los herederos sean aquellos que crean en Cristo. En ese sentido, entonces, el pacto es un testamento. ¿Vale el testamento de los hombres cuando lo firman? ¿Y será que vale el testamento de Dios? Pues no hay ninguna duda, ¿verdad?, de que vaya a fallar. Entonces vamos a ver lo que dice Hebreos 9, 16 y 17. Hebreos 9, 16 y 17. Dice así la palabra. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Claro. ¿Quién es el testador aquí en Hebreos? El Señor Jesucristo. Porque dice, es necesario que intervenga la muerte. Y claro, ¿quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. El que realiza el testamento. Ahí lo tenemos. Entonces se dan cuenta, el pacto de gracia es tiene la forma de un testamento. Eso, hermanos, nos debe brindar mucha esperanza y consuelo y seguridad. Vamos a verlo cómo lo pone el doctor Berkhoff. El término testamento enfatiza el hecho de que, número uno, el pacto en su totalidad es un don de Dios, un regalo de Dios. Él así lo quiso. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿por qué Dios entró en un pacto de gracia con nosotros? Porque Él así lo quiso. Es su regalo, es su don. Segundo, que el pacto es un testamento, enfatiza que la muerte de Cristo introdujo su dispensación neotestamentaria. Es decir, cuando Cristo murió, en el testamento divino estaba escrito que un día, además de los judíos, los gentiles también iban a ser herederos de la salvación. Entonces, cuando muere Cristo el testador, vemos que la forma del pacto cambió, no su esencia, la forma cambió. En el Nuevo Testamento ahora vemos este aspecto nuevo, complementario del pacto de gracia, porque ahora los herederos ya no solo son los judíos creyentes, sino también los gentiles creyentes. El término testamento enfatiza también que el pacto es firme e inviolable. Claro, cuando el testador humano firma, Matías, y se sella, no se debe violar ese testamento. Bueno, si Dios ha puesto su sello sobre nosotros, sobre su pacto, lo ha sellado con la muerte de Cristo, ¿alguien puede quitarle firmeza y violar el pacto de gracia? Nadie. Pero por último, el hecho de que el pacto de gracia es un testamento enfatiza que en él Dios otorga, Dios da lo que demanda. ¿Ya vieron? Dios da lo que demanda. Dios dice, quiero que hagas esto y esto, pero al mismo tiempo te lo voy a dar. Te voy a dar la fuerza, te voy a proveer. Y entonces por eso San Agustín dijo, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras, porque Él lo da todo. Hasta ahí las características del pacto de gracia, hermanos. ¿Preguntas o comentarios sobre las características del pacto de gracia? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Ok? Entonces, hermano, ¿Sí?
al ponerlo aquí como un testamento es enfatizar aún más las cualidades del pacto, como por ejemplo, como decía, como el que va a hacer un testamento, lo hace por su libre voluntad, igual que en el pacto. Dios está actuando, como decía el hermano, de forma unilateral. Lo mismo sucede en un testamento. Sí. O sea, una persona que escribe su testamento no está siendo obligada a escribir Correcto. su testamento. Correcto. Así es. El verlo como un testamento, sí, nos ayuda a enfatizar más esas particularidades. Claro, sí. O sea, cada característica que hemos mencionado muestra aspectos importantes del pacto de gracia, pero especialmente este que tiene la forma de un testamento indica precisamente que la voluntad soberana y libre de Dios, sin que nadie lo obligara, fue hacernos herederos de la salvación. Eso nos recuerda, como dice el doctor Berkov, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque el que recibe la herencia cuando muere el testador, ¿se lo ganó? No. Bueno, enfatiza, claro, refuerza esa idea de que en este caso, ¿verdad?, la herencia que pueda recibir cualquier hombre sobre la faz de la tierra, digamos el hombre más rico del mundo, no se puede comparar en nada con la riqueza que nosotros recibiremos, que ya tenemos en principio asegurada, pero que se espera la plenitud de la riqueza en la segunda venida del Señor. ¿Ok? Enfatiza entonces la generosidad de Dios, la liberalidad de Dios. Enfatiza que nadie lo puede violar. Es firme porque la voluntad de Dios de que seamos herederos es firme, ¿verdad? Irrevocable, dice el libro de Hebreos. Son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Quién puede invalidar el testamento que Dios ha hecho? Nadie lo puede invalidar. Entonces, sí, hermano, el hecho de entender que el pacto es un testamento da mucho consuelo al pueblo de Dios. Mucho consuelo. La sangre de Cristo es lo que lo sella, ¿no? Así es. En un sentido, hermana, el testador que es Cristo ya murió. Ya tenemos la herencia, pero no la tenemos en su plenitud. La tenemos en principio, en esencia, ya es nuestra, pero en la experiencia misma, porque todavía estamos en este mundo de pecado y todavía estamos en santificación. No la podemos recibir en toda su plenitud, pero ya está asegurada. Es como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El pastor Rubén ha predicado sobre 1 de Pedro, y 1 de Pedro, capítulo 1, dice allá, viéndolo desde este lado, ¿verdad? Desde el lado del testamento y de la herencia que Él nos ha dejado. Dice: bendito el Dios y Padre, 1 de Pedro 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, que no se corrompe, no se echa a perder, ¿verdad? E incontaminada, que no se va a manchar, a fear, a hacerse fea, contaminar, e inmarchitable, que no va a caducar o a expirar, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la última voluntad, hermano Julio. Ese es el testamento de Dios, ¿verdad? Esa es la última voluntad. Está reservada para ti y nadie la podrá destruir. Muy bien, ahí tenemos entonces las características del pacto de gracia. Entremos pues a la letra D, la relación de Cristo con el pacto de gracia. Bueno, ya lo hemos mencionado, pero vamos de manera específica. ¿Cuál es la función de Cristo? El lugar, el rol de Cristo en el pacto de gracia. La Escritura presenta a Cristo primero como el mediador del pacto. El mediador. Un mediador, en el sentido general de la palabra, es simplemente una persona que arbitra entre dos partes opuestas con el fin de reconciliarlas. Arbitra
pues viene de la palabra árbitro, ¿verdad? En los partidos de fútbol, ¿qué hace el árbitro? Arbitra, pero casi no usamos esa expresión, ¿verdad? Lo que quiere decir es que el árbitro usa su silbato y marca las faltas, fuera de lugar, mano, penalti, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, así es un mediador. Un mediador es uno que hay dos partes. Vamos a suponer que el hermano Julio se peleó con el hermano José y entonces ponemos de mediador al pastor Rubén, que se encargue el pastor Rubén de que se hagan amigos otra vez, ¿verdad? Y entonces empezará el diálogo para que esas dos partes se reconcilien. Sin embargo, la idea bíblica de Cristo como mediador es mucho más específica y más profunda, obviamente. Por ejemplo, el hermano Rubén, el pastor Rubén, molesto a don José y molesto a don Julio, él puede hacer que ellos se pongan contentos otra vez. Podría ser, ¿verdad? Pero probablemente no. Pues cuando uno está enojadísimo, válgame, solamente Dios de veras nos puede controlar. Entonces, menciono eso porque Jesucristo no es ese tipo de mediador, ¿verdad? Él está en medio, pero hace más que simplemente decir, ¡hey, calmado! ¡Hey, tranquilo! No, Él hace más que eso. Cristo es mediador en más de un sentido. Primero, Él interviene no entre dos personas, sino entre Dios y el ser humano. No solamente para demandar paz y persuadir a las partes, sino que posee plenos poderes para hacer todo lo necesario para el establecimiento efectivo de la paz. Entonces, Jesucristo no es un mero árbitro. Él está ahí en medio y al mismo tiempo Él hace lo que es necesario para que haya reconciliación, para que suceda la reconciliación. Sin Cristo no hay reconciliación. Es un mediador, digamos, efectivo. ¿Ok? Él es el mediador que en calidad de garante, recuerden que es un garante, un fiador, recuerden que hemos explicado, contrae la culpa de los pecadores, paga la pena del pecado, cumple la ley y por consiguiente restaura la relación correcta de los que Él representa con Dios. O sea, que obviamente Cristo está entre Dios, que no tiene ninguna culpa, y el hombre, que tiene toda la culpa. Entonces Él, como mediador eficaz, no solamente se interpone, sino que hace lo que la parte humana culpable e incapaz de hacer no puede hacer. Él lo hace todo y es por medio de ello que entonces puede reconciliar a Dios con los hombres, a los hombres con Dios. Vamos a verlo en Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. A ver, Hebreos, uno de los últimos libros de la Biblia, ¿verdad? Hebreos 7:22. Dice allá en Hebreos 7:22. Tanto, vamos a leer desde el versículo 20, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tanto más es hecho Jesús fiador de un mejor pacto. ¿Ok? Jesús es el fiador. Ahí mismo, 8:6 ahora, Hebreos 8:6. Pero ahora Él, Cristo, ha alcanzado un ministerio mucho mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. 9:15 ahora ahí mismo. 9:15. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, Cristo como mediador murió e hizo efectivo el testamento. Así es.
hizo efectivo el testamento. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Pero Cristo es también el que media el acceso a Dios, el que revela a los seres humanos la verdad acerca de Dios, de la relación que deben tener con Él y de las condiciones para servirle de forma apropiada. El que persuade y capacita a los seres humanos para recibir la verdad y los dirige y sostiene en todas las circunstancias de la vida a fin de perfeccionar su libertad. Para realizar todo esto, Cristo emplea el servicio de seres humanos. Entonces, Cristo hace en un sentido todo como mediador, ¿verdad? Por eso es que su rol de mediador es único en su especie, en su clase. Nadie más puede ser mediador como Cristo lo es. Por eso cobra mucho sentido cuando primera de Timoteo 2:5 que cantamos dice, porque hay un solo mediador. No hay otro que pueda ser mediador junto con Cristo. No hay. Por eso es que nosotros como cristianos basados en las Santas Escrituras no le oramos a la Virgen María, no le oramos al Papa, no le oramos a San Agustín, no le oramos a San Martín, no le oramos a ningún otro santo, porque nadie puede ser mediador como Cristo lo es. Solo hay un mediador. Muy bien, ¿algo que añadir, hermanos? ¿Alguna pregunta o comentario sobre el rol de Cristo como mediador en el pacto de gracia? ¿Todo está bien? Ok. Continuemos entonces con la letra E. La participación en el pacto. Bueno, ¿cómo entonces participamos nosotros? ¿Participo yo como adulto de la misma manera que participan mis hijos? ¿De la misma manera que participa Belén? ¿Ahorita Belén está participando en la clase? Pues no. ¿Pero está participando en el pacto? Buena pregunta, ¿verdad? Veamos cómo la Biblia nos instruye acerca de la participación de cada uno de nosotros en el pacto. Cada vez que se hable de la participación en el pacto, se debe tener siempre en cuenta la diferencia entre el pacto como un acuerdo estrictamente legal y el pacto como una comunión de vida. ¿Lo recuerdan? Hablamos de esa forma. El pacto se puede entender de esa forma, como un acuerdo legal, como un contrato, por así decirlo, en que hay reglas, estipulaciones, promesas, requisitos, obligaciones, y alguien pudiera cumplirlo, pero solamente de manera externa. O alguien pudiera decir, estoy en el pacto, pero no cumple con las reglas del pacto. El pacto es entonces en ese sentido, o se puede mirar, estudiar, considerar desde un aspecto legal, un contrato solamente. Pero el pacto también se puede entender como una comunión de vida, en la que la persona que entra al pacto realmente ha sido regenerada, salvada, ama al Señor del pacto, ama al mediador del pacto y se esfuerza por cumplir, aunque a veces, o más bien, aunque no perfectamente, pero lucha y lucha por vivir conforme al pacto. Ese es el pacto como comunión de vida. ¿Ok? Número 1, la participación de personas adultas. Las personas adultas pueden participar en el pacto como un acuerdo legal, solamente por medio de la fe y la confesión. Claro, ¿cómo entra un adulto al pacto? Pues como entró Abraham, debe de tener fe y debe confesar con su boca que se somete al Señor del pacto, que quiere vivir de acuerdo con las condiciones del pacto y dice, creo de todo corazón. Y una vez admitidos los adultos en el pacto, obtienen al mismo tiempo participación en el pacto como una comunión de vida. O sea, no solamente entran al pacto como un contrato legal, como el contrato que ha hecho Dios, sino que ese contrato legal al mismo tiempo es para los verdaderos creyentes una comunión de vida. No es algo legalista, no es un código de leyes en que solamente
tienes que hacer esto, esto y esto y esto, como si fuera una imposición o una obligación. No, sino que estamos ahí porque hemos sido salvados y queremos disfrutar de nuestra salvación y queremos vivir para agradar a Dios. Queremos vivir según Dios nos manda. Entonces el adulto entra al pacto como un acuerdo legal, pero al mismo tiempo como una comunión de vida, cuando hay verdadera fe y verdadera confesión o profesión de fe. El único caso en que esto no sucede ocurre, claro, cuando la persona finge su fe y ofrece una falsa confesión. Bueno, lo hemos visto aquí en la iglesia. Ustedes en su experiencia también han conocido a personas que han dicho, sí, yo creo, ¿verdad? Y parece que externamente cumplen, pero tarde o temprano revelan que esa confesión y esa obediencia no eran genuinas, eran falsas. Por lo tanto, las personas adultas se incorporan plenamente a la vida del pacto en forma inmediata. Claro, en el caso de un adulto, cuando hay una verdadera conversión, regeneración, hay fe, en ese momento entran a participar en el pacto de gracia, ¿verdad? Creen y entran. Y esa es la única forma en que pueden participar en el pacto. No solo participan de ciertos privilegios externos y comienzan a cumplir ciertas obligaciones externas, sino que por medio de su confesión aceptan el pacto con una fe viva y declaran que es su deseo e intención continuar en esta fe. Noten entonces que cuando tenemos recepción de miembros en la iglesia, pues bueno, ellos están entrando, ¿verdad?, a la membresía de la iglesia, y la iglesia es también, o puede verse desde el punto de vista del pacto, ¿verdad? Entonces todos los que están en la iglesia, que son miembros de la iglesia, son miembros del pacto de gracia. Entonces, cuando a los adultos se les pasa enfrente para que profesen, digan su fe públicamente y respondan a las preguntas, pues ellos están confirmando, ¿verdad? Si es genuina, están confirmando que están entrando al pacto como un acuerdo legal, pero al mismo tiempo como una comunión de vida, de salvación. Pastor Rubén, ¿algo que añadir sobre este punto? Muy bien. ¿Ok? Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo la doctrina del pacto permea la totalidad de nuestra vida, de la vida de la iglesia. Pero ¿cómo nuestros hijos participan en el pacto? ¿Cómo Belén participa en el pacto? Ya está cayendo Belén. Muy bien. ¿Cómo Belén participa en el pacto de gracia? ¿Cómo los niños, los bebés participan? Desde su nacimiento, los hijos de creyentes se incorporan al pacto como una relación legal. Pero eso no significa necesariamente que lleguen a participar inmediatamente del pacto como una comunión de vida. Entonces, claro, Belén, nuestros niños pequeñitos de la iglesia están dentro del pacto de gracia, como un acuerdo legal. En este sentido, Dios ha dicho que el pacto lo establece con los padres y lo establece también con sus hijos. Con sus hijos. Pero no necesariamente significa que nuestros pequeñines van a participar del pacto como una comunión de vida. Es decir, que crecerán y estarán para siempre en el pacto. Esa es nuestra oración y deseo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están en el pacto de gracia como una relación legal. Tampoco significa que la relación del pacto siempre alcanzará su plena realización en sus vidas. Puede ser que no. Al mismo tiempo, en el caso de estos niños, existe un grado razonable de certeza de que el pacto llegará a ser con el tiempo una realidad en sus vidas. Entonces, si nuestros niños crecen y ellos hacen su profesión pública de fe y dicen, sí, acepto que soy hijo del pacto y quiero seguir viviendo en el pacto, pues entonces uno puede decir
que ese niño que ahora es adulto siempre ha estado en el pacto como comunión de vida, en su sentido salvífico, redentor de salvación. No en todos se realizará, pero nuestra oración es que en la mayoría de nuestros hijos así sea. Bueno, esta certeza se basa en la promesa de Dios, la cual es absolutamente segura, que Él obrará con su gracia salvadora en los corazones de la descendencia del pacto y los transformará en miembros vivientes de éste. Mientras no manifiesten lo contrario, debemos presuponer que estos niños poseen la vida del pacto, es decir, están en el pacto como comunión de vida, y cuando alcancen cierta madurez o una edad en la que puedan ejercer sus propios criterios, deberán aceptar las responsabilidades del pacto en forma voluntaria y por medio de una confesión de fe. Estrictamente hablando, si no cumplen estos requisitos, habrán negado su relación del pacto. Por eso es que tanto en el caso de los niños como de los adultos, el bautismo no salva a nadie, ¿verdad? En el caso de un adulto que fue bautizado y dijo yo creo, esa confesión si es genuina, gloria a Dios. Pero si no lo es, ¿lo va a salvar el bautismo? De ninguna manera. Lo mismo con nuestros niños, se les bautiza desde pequeñitos porque son hijos del pacto. Cuando crecen, ellos confirmarán de manera voluntaria si aceptan la marca y el sello del pacto, que es el santo bautismo. Pero si ellos se alejan, ¿lo salvará el bautismo? No. El bautismo no salva. Lo que salva es lo que el bautismo significa: la obra de Cristo, la persona de Cristo. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo para complementar, añadir a lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el pacto de gracia? Veamos si podemos terminar con el número 3. La participación de personas que no han experimentado la regeneración. Lo tocamos un poco la clase pasada. De lo que ya hemos tratado con anterioridad, podemos deducir que incluso las personas que no han experimentado la regeneración y la conversión pueden participar en el pacto como un acuerdo legal. ¿Lo recuerdan? Muchas personas vienen a la iglesia, aunque no son genuinamente cristianos, pero vienen a la iglesia, participan de las bendiciones del Señor, participan de la amistad de los cristianos, participan de la ayuda, participan de una genuina amistad. Bueno, son bendiciones del pacto que los alcanzan a ellos también. Pueden exigir incluso las promesas del pacto, las cuales Dios otorgó al establecerlo con los creyentes y sus descendientes, como dice Romanos 9:4. Están sujetos a las ministraciones del pacto y son constantemente amonestados y exhortados a vivir de acuerdo con sus requisitos. La iglesia los trata como hijos del pacto, les ofrece sus sellos y los exhorta a que los usen apropiadamente. Todo esto de verdad puede experimentar una persona aunque no sea verdaderamente cristiana. También participan de las bendiciones comunes del pacto, incluso están sujetos a ciertas acciones especiales del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu trata con ellos de una manera especial porque los convence de pecado. Claro, incluso entre los no creyentes, ¿verdad? Declaradamente incrédulos, cuando hacen cosas malas, hay un remordimiento, hay un arrepentimiento, no para salvación, pero hay un arrepentimiento de sus malas acciones. ¿Quién provoca eso en última instancia? El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no quiere decir que ellos dicen, me arrepiento de este pecado porque ofendí a Dios, ofendí a mi prójimo y entonces acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. No, no hacen eso. A aquellos que no son genuinamente cristianos, pero están dentro de la iglesia, también experimentan eso. El Espíritu los convence de pecado, los ilumina en cierta medida
y los enriquece con las más selectas bendiciones de la gracia común o general de Dios. Claro, hemos visto a personas que vienen a la iglesia y como que hay chispazos, por así decirlo, ¿verdad? Relámpagos que alumbran su mente y dicen: oh, yo quiero esto, oh, yo disfruto de esto, sí, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Pero no son genuinos. Por último, ellos también poseen responsabilidades del pacto y tienen el deber de creer y arrepentirse. Claro, lo vemos que esas personas vienen a la iglesia, se comprometen, ¿verdad? Parecen genuinos, pero no lo son. Si no se vuelven a Dios y reconocen a Cristo por medio de la fe, serán juzgados por haber quebrantado el pacto. Ahí lo tenemos. Ese punto número 3, la participación de personas que no han experimentado la regeneración. Entonces, algo que nos recuerda la doctrina del pacto, hermanos, con este último punto, es que no todos los que están en la iglesia son verdaderamente hijos de Dios. No todos. Siempre hay cizaña en medio del trigo, ¿verdad? Siempre. Pero pidamos y rogamos a Dios que nosotros seamos el trigo, seamos genuinos, seamos regenerados y convertidos. Comentarios finales, hermanos. Pastor, venga, un comentario final sobre la clase, requisitos del pacto. ¿Qué más fue? La función de Cristo como mediador del pacto, ¿verdad? La participación de las personas en el pacto y, por último, la participación de personas que no han experimentado la regeneración. Bueno, entonces vamos a dejarlo allí para la siguiente clase. Vamos a entrar al siguiente apartado, la letra F, las dispensaciones del pacto. Bueno, vamos a concluir con una palabra de oración y después terminar la grabación. Oremos. Padre Celestial, qué gran bendición nos das de aprender más del pacto de gracia. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo para que nosotros entremos al pacto. Nos das lo que mandas y de esa manera nos capacitas para que nosotros cumplamos con los requisitos del pacto. De manera que no somos nosotros, siempre es tu gracia sustentándonos y fortaleciéndonos y guiándonos. Gracias por ser el Señor del pacto. Gracias por Jesucristo, el testador que murió, y con Él tenemos asegurada una herencia incontaminada, una herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado, hermanos, con el estudio de hoy.